Comenzamos. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Ofrecimiento de la Eucaristía. Señor, concédenos poder participar con verdadero amor, atención y piedad de esta Eucaristía que te ofrecemos. Primero, para adorarte y agradecerte todos los beneficios que nos has hecho. Segundo, para pedirte perdón de nuestros pecados y los de todos los hombres. Tercero, para suplicarte las gracias que nos son necesarias para nuestra vida y para este día en concreto. Ofrezcamos ahora personalmente las intenciones de esta Santa Misa. Concédenos, Señor, asistir a esta misa con los mismos sentimientos de amor y piedad de tu Madre al pie de la cruz, con el espíritu y fervor con que la vivieron los santos. Te suplico que nos ayudes a prepararnos para recibirte dignamente lo mejor que podamos. Amén. Esta Santa Misa la aplicamos por el descanso eterno de nuestros hermanos difuntos: Débora Ramírez Soto, Débora Lupicini, Ezequiel Estay y Jorge Jones, recientemente fallecido. Y también vamos a pedir por la salud de nuestros hermanos enfermos: Elena Guidi Zamur, Pablo Cosial, Víctor Llévenes, Padre Boldi Morales, Eduardo Velázquez, Víctor San Martín, René Hernández Illanes, Diego Orellana, Mónica Vidal, Mauricio Muñoz, Rolando Becerra, Ernestina Ruminot, José Venegas, Sergio Ibáñez, María Arias, Tania Lagos, Víctor Llévenes, Víctor San Martín, Diego Orellana, Mónica Silva, Yolanda Jara, Esmerita Betanzo, Felicinda Vega, Carolina Pessoa Cifuentes, Javier Rodríguez, Mónica Vidal, Hulda Ruiz y Rosana Nova Ruminó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy día celebramos la memoria de San Carlos Luanga y compañeros mártires. Y de una manera muy especial oraremos por la paz y el descanso eterno de los difuntos que han sido mencionados, y entre ellos de la señora Débora Lupicini, quien por varios años ha sido la coordinadora de la Pastoral de la Salud Arquidiocesana, que funciona en el Hospital Regional Guillermo Gran Benavente. Ofrecemos pues estos sagrados misterios por el descanso eterno de su alma, y también por el consuelo de sus familiares, y por el consuelo de toda la Pastoral de la Salud Arquidiocesana. Dispongamos nuestro corazón para celebrar estos sagrados misterios, pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos,
que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone Él nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que hiciste que la sangre de los mártires sea semilla de nuevos cristianos, concédenos que el campo de tu iglesia, regado por la sangre de los santos Carlos Luanga y compañeros, produzca siempre abundante cosecha para ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Acojamos con humildad ahora la palabra de Dios. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús, saluda a Timoteo, su hijo muy querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, al igual que mis antepasados, recordándote constantemente de día y de noche en mis oraciones. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos, porque el Espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que soy su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. Él nos salvó y nos eligió con su santo llamado, no por nuestras obras, sino por su propia iniciativa y por la gracia. Esa gracia que nos concedió en Cristo Jesús desde toda la eternidad y que ahora se ha revelado en la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo. Porque Él destruyó la muerte e hizo brillar la vida incorruptible mediante la buena noticia, de la cual he sido constituido heraldo, apóstol y maestro. Por eso soporto esta prueba, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he puesto mi confianza, y estoy convencido de que Él es capaz de conservar hasta aquel día el bien que me ha encomendado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 122. Levanto mis ojos hacia ti, Señor. Levanto mis ojos hacia ti, Señor. Levanto mis ojos hacia ti, Señor, que habitas en el cielo. Como los ojos de los servidores están fijos en las manos de su Señor. Levanto mis ojos hacia ti, Señor. Como los ojos de la servidora están en las manos de su dueña, así miran nuestros ojos al Señor nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. Levanto mis ojos hacia ti, Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Se acercaron a Jesús unos saduceos que son los que niegan la resurrección y le propusieron este caso. Maestro, Moisés nos ha ordenado lo siguiente: si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y también murió sin tener hijos. Lo mismo ocurrió con el tercero. Y así ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos ellos murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo: ¿no será que ustedes están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que Dios le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Ustedes están en un grave error. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Queridos hermanos, hermanas, hoy día continuamos en el capítulo 12 del Evangelio de San Marcos. Y como les decía el otro día, todo esto que está aconteciendo en la ciudad de Jerusalén, donde Jesús ha ido a enfrentarse con las autoridades políticas, económicas y religiosas del pueblo. Y precisamente con aquellos que no hicieron caso al llamado a la conversión de Juan Bautista. Cuando Jesús entra a Jerusalén, entra en el burrito, la gente lo aclama como el Hijo de David. Mañana se celebra Jesucristo eterno y sumo sacerdote, así que se interrumpe esta secuencia, el Evangelio de San Lucas. Pero se retoma este tema, y que ahí vamos a predicar de eso, se retoma porque luego Jesús va a explicar que el Mesías no es precisamente hijo de David, en un sentido que lo vamos a explicar. Aquí el Señor entra en el burrito a Jerusalén, mira, llega hasta el templo, mira todo y se retira a Betania. Al otro día vuelven a ir a Jerusalén, porque Betania quedaba como 3 kilómetros, era cerquita. Vuelven a ir a Jerusalén al otro día, y ya antes de entrar ve la higuera, y Jesús tiene hambre, va a tratar de sacar frutos de la higuera, no encuentra ninguno y le echa una maldición a la higuera. Y luego entra en el templo, vuelca las mesas de los cambistas, saca las ovejas, los animales, porque el celo por la casa de su padre lo devora. Y luego
aparece de nuevo la escena de la higuera, donde ésta verdaderamente está seca, no tiene frutos. Entre medio del relato del templo está estos dos relatos de la higuera, para significar precisamente que ese culto, ese templo, esa ciudad, ese pueblo no tiene frutos agradables para Dios. Y se vuelven a Betania de nuevo. Al otro día vuelven a Jerusalén y se presenta nuevamente Jesús en el templo. Y ahí en el templo las autoridades le dicen con qué autoridad había actuado así, volcando las mesas de los cambistas, correteando a todos los animales, acabando con el comercio del templo. Y aquí es donde Jesús les dice: miren, yo les voy a responder si ustedes me responden esta pregunta. ¿Juan venía de parte de Dios o de los hombres? Ellos deliberan y le responden al Señor: no lo sabemos, porque el mismo Evangelio coloca, si le decimos de Dios, nos va a decir por qué no le creímos. Si le decimos de los hombres, toda esta gente que le creyó a Juan, capaz que nos linche. No lo sabemos. Entonces Jesús les dice: yo tampoco les digo con qué autoridad actúo así. Y seguidamente el Señor les habla en parábola. Están todos ahí en el templo. Los que le han pedido credenciales a Jesús para decir por qué ha actuado así, están todos escuchando. Y Jesús empieza a narrar esta parábola, que ustedes ya lo escucharon en evangelios anteriores, de los viñadores asesinos. Que el dueño de la viña manda a unos emisarios antes, que serían los profetas, y a todos los tratan mal, hasta los matan, y al final manda a su hijo pensando que lo van a respetar, lo sacan fuera de la ciudad, o sea, fuera de Jerusalén, y también lo matan, que es su hijo Jesucristo. Y entonces aquí el Señor es donde plantea: bueno, ¿y ahora qué va a hacer el dueño de la viña? Y ya dijimos en las predicaciones pasadas que en este momento se enojaron mucho con Jesús, porque se dieron cuenta en el Evangelio de San Marcos que se refería a ellos. En el Evangelio de San Mateo, ellos son los que dan la sentencia, y en el Evangelio de San Lucas no admite ese juicio de Dios sobre ellos, que se han portado mal, matando a todos los profetas, a todos los enviados de Dios, y que ahora también van a dar muerte a su hijo. A continuación, todavía están allí. El Evangelio que nos predicó el padre Juliano, donde vienen unos fariseos y unos herodianos para que Jesús delibere de una sentencia sobre el asunto del impuesto al César, si se debe pagar o no se debe pagar. Y de manera maravillosa el Señor responde: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y antes había pedido una moneda y mostró la moneda el Señor. ¿De quién es esta imagen? Usó la palabra imagen tal como está en el Génesis. Y entonces a todos les vino a la memoria este texto donde se señala que el ser humano, el hombre y la mujer, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y entonces él le quería tender una trampa, como muy bien lo señaló el padre Juliano, a Jesús. Lo colocaron entre la espada y la pared. Si decía el Señor que había que pagar,
todo el pueblo que estaba hasta más arriba de la cabeza con el impuesto de esa potencia que lo estaba dominando, iban a alegar contra Jesús, iba a perder toda esa multitud, lo iban a hacer impopular, que eso es lo que querían ellos. Si respondía el Señor que sí, que había que pagar, se hacía impopular. Si respondía que no, lo tomaban preso porque estaba en Jerusalén, estaba en Judea, y en Judea mandaban los romanos. El gobierno era romano. Era la única provincia que estaba en el dominio total de Roma. Antes había habido ahí un hijo de Herodes el Grande, Arquelao, pero que fue tan malo como gobernante que los mismos romanos lo quitaron, porque si no dijeron, no va a dejar a nadie vivo, y se lo llevaron preso a Francia, a las Galias, lo que después sería Francia. Y entonces colocaron ahí un procurador para que gobernara en la provincia de Judea, y el quinto de ellos es Poncio Pilato. Bueno, en el norte estaba el rey Herodes, y al otro lado del Jordán, su hermano Felipe. Y entonces vienen precisamente aquí los fariseos y los herodianos para colocarle una trampa, que entre paréntesis estos dos grupos se odiaban a muerte entre sí, pero ante el enemigo común que ellos piensan, se unen, porque los fariseos apegados a la ley, los herodianos son los seguidores del rey Herodes Antipas, y son libertinos, gente de juerga, en fin, le gusta la vida palaciega y todo eso. Y muchos de ellos, ¿no es cierto?, tienen sus tierras allá en Galilea, que es la parte fértil, porque Judea es desértica, Samaria es montañosa, y entonces ellos, aunque tienen sus tierras allá, viven en la ciudad más grande, que es la capital, aunque esté dominando ese romano. Y lo que quieren hacer es que Jesús sea impopular con esa trampa, o que pierda la gente diciendo sí hay que pagar el impuesto, o que lo tomen preso los romanos que están allí. Estaba lleno de guarniciones romanas por todos lados. En los otros lados había un grupo de romanos, lo suficiente, pero no había la cantidad de contingente militar romano que había en la capital, en Jerusalén, y en toda la provincia de Judea, porque allí mandaban ellos. Entonces, cuando Jesús les dice, den a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, en el fondo, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Esta moneda, que tiene la imagen del César, entréguensela al César. Si ustedes le dan valor a esta moneda, entonces el César los va a dominar a ustedes, porque es por el dinero que se domina. Y den a Dios lo que es de Dios, porque la imagen de Dios son ustedes. El corazón de ustedes no se lo pueden entregar al César, se lo tienen que entregar a Dios. Esto le dice a los herodianos y a los fariseos. Y luego viene el enfrentamiento. Todo esto sigue a continuación. Todavía están ahí en Jerusalén y está Jesús en el templo. El primer día entró y salió, el segundo día expulsó a los animales, ahora este es el tercer día en el templo. La parábola, le piden que les explique por qué ha hecho eso, con qué autoridad. La parábola de los viñadores homicidas, le colocan como trampa la pregunta para que se pronuncie
por el asunto del impuesto, y ahora vienen los saduceos, con una cuestión que pareciera que no tiene mucha importancia. De partida el evangelista empieza a decir lo siguiente: se le acercaron unos saduceos, los que decían que no hay resurrección, que no creían en la resurrección. ¿Quiénes son los saduceos? Los saduceos, un grupo político en Israel, el otro gran partido es el de los fariseos. Bueno, ¿quiénes pertenecen a este partido de los saduceos? Los grandes terratenientes de Israel, que tenían sus mansiones y sus casas en Jerusalén y sus campos de cultivo allá en el norte, en otra provincia y bajo el gobierno de Herodes Antipas. Y por eso que muchos de ellos eran herodianos. Habían puros intereses creados por entre medio en esta cosa. ¿Quiénes más? Los príncipes de los sacerdotes, o sea, la casta sacerdotal, los sacerdotes de más alto nivel. En resumidas cuentas, todas las personas ricas, pudientes, de la clase alta de Israel pertenecían al partido saduceo. Y entonces le vienen a plantear un asunto, como no creen en la resurrección, y para ellos podríamos decir, la creencia que tenían era esta: cuando el ser humano se muere, se acaba. Mientras está vivo, Dios le bendice y le ayuda. Si la persona ha sido buena, según esa teología de la retribución, Dios la bendice con bienes materiales y es inmensamente rica. Si la persona es mala, entonces está maldita por Dios y es pobre. Para ellos los buenos son los ricos porque son bendecidos por Dios, los malos son los pobres porque están malditos por Dios. Entonces toda la bendición de Dios para ellos es solamente para esta vida. No hay resurrección y tampoco creen en los seres espirituales. El mundo del espíritu no existe para ellos. No hay vida después de la muerte y tampoco no hay ningún espíritu sobrenatural como ángeles, arcángeles, querubines, serafines. No existe, dicen ellos. Fíjense que cuando el ser humano se apega a las riquezas y a las cosas terrenas, dice el Señor, como una zarza, empiezan a ahogar a esa persona. Y empieza a creer que esta vida lo es todo, que los bienes materiales lo son todo. Le plantean lo que dije el otro día y que lo dije así medianamente bien porque fui un poco enredado en la otra prédica. Le plantean aquí este asunto. Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano dejando mujer, pero no hijo, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Es lo que les decía yo, eso es lo que se llama la ley del levirato y que ustedes la van a encontrar en el libro del Deuteronomio, capítulo 25. Bueno, empiezan enunciándoles a Jesús la ley. Y luego, para dejar a Jesús en ridículo, porque el Señor habla de la vida eterna, para
dejarlo en ridículo y que la gente piense de que lo que Jesús está enseñando son puras fantasías, puras tonteras. Si lo que vemos es que la gente se muere y la gente lo pasa bien cuando tiene hartos bienes, cuando come comidas deliciosas, cuando tiene poder, dinero, lo demás no existe. Ese es el pensamiento de los saduceos. Entonces esta es la verdad. Y este hombre está engañando con todas estas cosas. Entonces, para ponerlo en ridículo a Jesús, le plantean este caso con respecto a esta ley del levirato. Le dice, un hermano muere y entonces el que sigue toma a la mujer para cumplir con esta ley del levirato y también muere y luego la toma el segundo y así cada uno de los 7 hermanos va muriendo y al final muere también la mujer. Bueno, si tú dices que hay resurrección, que hay vida eterna, cuando todas estas personas resuciten, la inmensa pelea que va a haber, porque todos fueron sus maridos por esta mujer. Pero aquí, hermanos, hermanas, la gente estaba escuchando todas estas cosas, atenta a ver qué es lo que dice Jesús, porque estas cuestiones le interesaban también a la gente, a ver qué iba a responder. Y aquí hay una cosa que no se dice, pero que todo el mundo que escuchaba la sabía, y que esa ley del levirato, ¿por qué existía? ¿Para qué era? En primer lugar, para perpetuar el nombre del difunto en Israel. O sea que el que se casaba con la viuda hacía este honor de perpetuar el nombre del difunto, de asegurar su descendencia. Él no había podido tener hijos, pero yo al casarme con la viuda es como que voy a hacer que mi hermano que no pudo tener hijos tenga estos hijos. Y entonces se le reconocían precisamente como hijos de ese difunto, aunque los hubiera engendrado su hermano, porque su hermano se casó con la viuda para perpetuar, honrar a su hermano en Israel. Pero a la vez, con la mujer venía la tierra. O sea, a la vez es como todo un paquete de perpetuar la descendencia. También ese hermano aseguraba la propiedad. Y así, por ejemplo, ustedes lo pueden ver, cómo se aplica esta ley del levirato en Ruth, en el capítulo 4. Cuando quieren rescatar la tierra que Noemí va a vender, y Booz, que está enamorado de Ruth, quiere a Ruth y quiere hacer ese rescate. Pero, según la ley del levirato, tendría que hacerlo primero otra persona que le correspondía. Entonces Booz, que estaba interesado en Ruth, y no tanto en la tierra que venía con ella, le plantea al otro el asunto siguiente. Oye, murió este pariente nuestro y ya hay que hacer el rescate de su tierra. Y el otro dice, ya, yo me ofrezco. Lo primero, que interesado inmediatamente en la tierra, yo la rescato, dijo. Pero luego Booz le sigue diciendo, bueno, si tú rescatas esta tierra,
viene también con ella Ruth. Y vas a tener que casarte con ella para perpetuar el nombre del difunto en Israel. A ti te corresponde hacer eso. Rescatar la tierra y desposar a la viuda para que no quede en el aire. Y entonces el otro dice, no puedo porque voy a perjudicar también la parte de mi herencia, no puedo hacerlo. Y entonces te cedo los derechos a ti. Y acudían a las puertas que eran los tribunales, le explicaban el caso a los ancianos, y entonces allí el otro personaje dijo, yo cedo mis derechos, y Booz los acepta, y entonces se le sacaba la sandalia al que había cedido los derechos. Eso todo ustedes lo pueden encontrar en Deuteronomio 25. Y parece que por ahí dije Levítico 25. Me equivoqué. Levítico 25 está el año jubilar. Ahora, todas estas cosas se hacían ¿por qué? Porque esto también tiene que ver con eso. Porque el año jubilar, cada 50 años, la tierra que se había repartido y que después por diversas circunstancias algunos la habían perdido porque habían tenido que vender, habían empobrecido, otros habían tenido que incluso venderse como esclavos porque no tenían cómo pagar sus deudas, el año 50 cada uno volvía a tener su propiedad, porque era el año jubilar, en que empezaban todos como de cero y se devolvía la tierra. Bueno, pero como 50 años era mucho, entonces podían rescatarse la tierra. Y estas personas que son los Goel, los hermanos que rescatan, podían hacer ese rescate. Los parientes eran los que tenían que hacer ese rescate sin esperar a que se llegara hasta el año 50 en que la tierra volvía sin pagar ningún rescate a quien la había tenido, a la familia, quien la había tenido al principio, originalmente. Bueno, entonces todas estas cosas están metidas aquí por entre medio. En el fondo, ¿qué es lo que le están diciendo a Jesús? El problema es que tú estás diciendo que va a haber vida eterna. Fíjense que no se despegan de esta tierra, de esta vida. Y todos la desposaron. Y con esta mujer hay una tierra. La peleita que se va a armar por tener esa propiedad. Es como que si con la ley Dios hubiera pensado las cosas tan mal. Y por eso que Jesús les dice, ustedes no entienden nada. Que precisamente todas estas cosas se hicieron ¿para qué? Lo dice el libro incluso del Levítico cuando habla del año jubilar, para que no haya pobreza en Israel. Entonces, por eso el año jubilar. Por eso el año sabático, incluso donde se perdonaban las deudas y la persona que había sido tomada como esclava era liberada. Por eso también la ley del levirato. Todos estos rescates los hacía un familiar que se convertía en el Goel. Ahora, hermanos, haciendo una reflexión para el Nuevo Testamento, Jesús es nuestro Goel. Porque Él se ha hecho de nuestra familia, se ha hecho humano para poder rescatarnos. Y por eso Juan Bautista, en todo este contexto también, dice lo siguiente: yo no soy digno de agacharme
para sacarle la sandalia, para desatarle la sandalia. Y esa expresión de Juan Bautista, muchos la han interpretado como un signo de humildad. Juan Bautista era humilde, sí, pero esto no representa el signo de humildad. Porque si lo leemos bien, sería lo contrario. Que Juan está diciendo, yo no me voy a poner de rodillas para desatarle la sandalia. No voy a hacer eso. Entonces soberbio. No, es que no tiene nada que ver ni con la soberbia ni con la humildad. ¿Qué está diciendo Juan Bautista? Yo no le puedo quitar sus derechos. Porque la persona que cedía los derechos, al que se le quitaban los derechos, se le sacaba la sandalia. Entonces, con esta frase, ¿qué está diciendo Juan Bautista? Yo no soy el esposo, porque la imagen es esponsal, igual que en este caso que le presentan a Jesús. Yo no soy el esposo, estaría diciendo Juan Bautista. El verdadero esposo es el que viene detrás de mí. La comunidad no me pertenece a mí, le pertenece a Él. Él es el que la va a rescatar. Y la va a rescatar como dice la carta que acabamos de leer de San Pablo a Timoteo. La segunda carta de Pablo a Timoteo. Fíjense lo que dice con respecto a la acción de nuestro Señor Jesucristo. Esa gracia que nos concedió, o sea, Dios el Padre, en Cristo Jesús desde toda la eternidad y que ahora se ha revelado en la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo, porque Él, o sea, Jesucristo, destruyó la muerte e hizo brillar la vida incorruptible. Él es el que nos ha rescatado. Bueno, aquí en la discusión de Jesús con los saduceos, en que Jesús les dice, ustedes están, en otras palabras, apegados a este mundo. No se despegan de las riquezas de la tierra y de las cosas de este mundo. Consideran que la única vida es la que ustedes tienen pegada a la tierra y a las riquezas de este mundo. No entienden nada. Y luego el Señor empieza a decir quién es Dios, que es el Dios de la vida, que ha generado toda la vida, que cuida y bendice la vida, que está a favor de la vida, y que a través del Mesías, Jesucristo, la da en abundancia a todo el que la tiene disminuida por la enfermedad, a todo el que está aprisionado, ya sea por las potencias de este mundo o por Satanás, que está detrás de ellas. El Señor le libera para que esa vida se manifieste y sea plenamente libre. Y es este Dios el que junto a sí, a todos sus hijos, les perpetúa la vida. ¿Y por qué? Porque les convida de su propia vida, que es eterna. Y es por eso que ya no van a haber estas peleas ni por la mujer, ni por la tierra que viene con ella. Porque ya los seres humanos no dependeremos ni de la tierra ni de las cosas materiales. Al igual que los ángeles, dependeremos nada más que de Dios. Porque los ángeles no necesitan nada para poder vivir, para poder existir, para poder ser.
sino a Dios mismo. Y les dice, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y como ejemplo concreto, le dice a Moisés, le cita ese pasaje de la ley que está en el libro del Éxodo en el capítulo 3. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estas personas que habían vivido alrededor del año 800, Abraham más o menos 800, 1800 antes de Cristo, 1800 antes de Cristo, Moisés es aproximadamente alrededor del 1300 antes de Cristo. O sea, estas personas habían existido unos 500 años antes de Moisés. Y Dios aparece a Moisés nombrándose con nombres de personas que para él ya habían muerto. Pero si bien para Moisés, Abraham, Isaac y Jacob habían muerto, para Dios vivían. Porque Dios, dice Jesús, no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y precisamente Jesús cita, podríamos decir, esta presentación de Dios. Y fíjense cómo Dios se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, de los patriarcas que no están apegados a la tierra ni a las cosas materiales. Son nómades. No habla Dios, y yo también soy el Dios de José. José fue ministro. Recibió el favor de Dios, pero no fue como sus antepasados, como Abraham, Isaac y Jacob, que supieron compartir la tierra que Dios había dado a todos los seres humanos en herencia, sin apropiarse, lo que contrarresta precisamente con los saduceos, que son grandes terratenientes, y que para ellos esta cuestión de quién se iba a quedar con la mujer no era tanto por la mujer, sino por la tierra que venía con la mujer. Porque ellos siguen peleándose por las cosas materiales. Y a veces, lamentablemente, hermanos, hermanas, cuando vivimos con un espíritu semejante al de los saduceos, entonces pensamos que solo existe esta vida. Cuando nuestro corazón está apegado a las riquezas y a las cosas materiales. Y cuando se muere una persona, ¿cómo se pelean lo que dejó? Y hasta se pelean gravemente los mismos hermanos por los bienes materiales. Cuando hoy día, hermanos, hagamos la comunión espiritual, digámosle al Señor, Señor, ayúdanos a vivir no colocando nuestro corazón en las cosas materiales, sino compartiendo nuestras cosas materiales con los hermanos, para que de esa manera tengamos como única riqueza a tu Padre Celestial, al Dios de la vida,
al Dios de los vivientes. Al Señor sea todo el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Presentemos ahora nuestras peticiones a Dios nuestro Padre. Recordando a San Carlos Luanga y compañeros mártires que supieron amar a Dios y a los hermanos hasta dar su vida en testimonio de la fe, pidamos al Padre Celestial que escuche la oración de su Iglesia. Por la Santa Iglesia, para que siempre sea fiel a Dios y atenta al bien de todos los seres humanos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por el Papa y los obispos, para que Dios les infunda su espíritu, para que proclamen con valentía el Evangelio de Jesucristo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los pobres, por los que lloran, por los perseguidos, los que trabajan por la paz, para que tengan la gozosa certidumbre de que el reino de los cielos les pertenece, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los servidores de la fe, de la justicia, del amor a los hermanos, para que encuentren apoyo y comprensión en los creyentes, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por cuanto celebramos la Eucaristía, para que reafirmemos nuestra capacidad de beber el cáliz del Señor en los sufrimientos que nos exige nuestra fidelidad a Jesucristo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por la paz y el descanso eterno de nuestros hermanos difuntos, Jorge Jones, Ezequiel Stay, Débora Ramírez Soto y Débora Lupicini, coordinadora de la Pastoral de la Salud Arquidiocesana, que sirvió por tantos años en el Hospital Regional. Por ella y todos los difuntos, para que el Señor los reciba en su reino de luz admirable y consuela a sus familiares y amigos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos los enfermos, especialmente los que hemos mencionado en esta Eucaristía, para que el Señor los visite, los anime y los fortalezca, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y por todo el personal sanitario de nuestro país y del mundo entero, para que el Señor los anime y los reconforte y cuide a sus familiares y amigos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Escucha, Padre, lo que con fe y confianza te pedimos, lo hacemos en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Y junto al pan y el vino ofrezcamos ahora nuestra propia vida, obras, trabajos y sacrificios. Recibió Dios el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibió Dios el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Oremos, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Al presentarte, Señor, nuestras ofrendas, te suplicamos humildemente que así como tus mártires prefirieron morir antes que ofenderte, nosotros vivamos consagrados a ti, entregados a servirte en tu altar.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y con ustedes. tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe, tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla por Cristo, Señor nuestro. Por eso tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y nosotros con todos los coros de los ángeles proclamamos tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Dios mío, mi Dios mío, bendito y alabado sea el Santísimo Sacrificio. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento de la Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Fernando, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu iglesia entera a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. De manera especial te pedimos por Débora Ramírez Soto, Débora Lupicini, Ezequiel Estay y Jorge Llones. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y ten misericordia de todos nosotros, para que un día nosotros también, con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, con San José, su casto esposo, con los apóstoles, con San Agustín, Santa Mónica, San Nicolás de Tolentino, Santa Rita de Casia, Santo Tomás de Villanueva,
el beato José Agustín Fariña y cuantos han vivido en tu amistad a través de los tiempos, nosotros merezcamos también, Padre, por tu Hijo Jesucristo, merezcamos compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Recemos con humildad y confianza, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Hagamos ahora un signo de reconciliación fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero humilde de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Amén. Alma de Cristo, santifica. Cuerpo de Cristo, salvan. Sangre de Cristo, embriagan. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confortan. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe y te bendiga,
por los siglos de los siglos. Amén. Antífona de la comunión. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. En este momento de acción de gracias, agradecemos a Dios por la vida, servicio y testimonio de nuestra hermana Débora Lupicini, por estos años de servicio en la pastoral de la salud hospitalaria. Y pedimos al Señor que sea generoso y misericordioso con ella y que se digne consolar a su familia y sobre todo también a sus compañeras de voluntariado, la pastoral de la salud arquidiocesana. Por la vida de nuestra hermana Débora y su servicio, decimos gracias, Señor. Gracias, Señor. Oremos. Habiendo recibido, Señor, el divino sacramento, al conmemorar la victoria de tus santos mártires, te suplicamos que lo que a ellos les permitió soportar los suplicios, a nosotros nos obtenga, en medio de las adversidades, constancia en la fe y en la caridad, por Jesucristo nuestro Señor. Y que el Señor esté con ustedes, Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, hogares y enfermos, y permanezca para siempre. Amén. Y nos quedamos con la paz, el gozo y la alegría que nos da el Señor. Demos gracias a Dios. Oración para todos los días del mes del Sagrado Corazón de Jesús. Rendido a tus pies, oh Jesús mío, considerando las inefables muestras de amor que me has dado y las sublimes lecciones que me enseña de continuo tu adorable corazón, te pido humildemente la gracia de conocerte, amarte y servirte como fiel discípulo tuyo. Deseo hacerme digno de las mercedes y bendiciones que concedes a los que de veras te conocen, aman y sirven. Mira que soy muy pobre, buen Jesús, y necesito de tu generosidad. Mira que soy muy rudo, soberano Maestro, y necesito de tus divinas enseñanzas para luz y guía de mi ignorancia. Mira que soy muy débil, y necesito apoyarme en ti para no desfallecer. Sé todo para mí, Sagrado Corazón, socorro de mi miseria, lumbre de mis ojos, báculo de mis pasos, remedio de mis males, auxilio en toda necesidad. Tú me alentaste cuando con tiernos acentos dijiste repetidas veces en el Evangelio: venid a mí, aprended de mí, pedid y amad. Y a las puertas de tu corazón vengo pues hoy, y llamo, y pido, y espero. Te hago formal y decidida entrega de mi corazón. Tómalo y dame en cambio lo que sabes que me ha de ser bueno en la tierra y dichoso en la eternidad. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. súplica a la Virgen del Carmen en tiempos de pandemia. Virgen Santísima del Carmen, dulce Madre de Chile, que en tantas ocasiones de dolor has sabido estar presente junto a nosotros, tus hijos, quienes en medio de distintas urgencias hemos recurrido a ti para pedir tu ayuda, amparo y consejo. Acudimos a ti una vez más para pedir tu maternal intercesión, pues tú eres nuestra Madre, Reina y Patrona. Acudimos a ti en medio de la incertidumbre. Oriéntanos.
Acudimos a ti en medio del temor. Ampáranos. Acudimos a ti en medio de nuestras preocupaciones. Auxílianos. Acudimos a ti en medio de la enfermedad. Acompáñanos. Acudimos a ti en medio de aflicciones. Consuélanos. Acudimos a ti en medio de signos de muerte. Anímanos. Acudimos a ti en medio de indecisiones. Aconséjanos. Oh Santa Madre del Carmelo, te suplicamos protejas a estos tus hijos que acuden a ti y confían en tu auxilio, protección y consuelo. Tú que eres la medianera de todas las gracias, intercede una vez más por tu amado Chile y ruega por nosotros al Eterno Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Virgen del Carmen, Reina de Chile, Salva a tu pueblo que clama a ti. Virgen del Carmen, Reina de Chile, Salva a tu pueblo que clama a ti. Virgen del Carmen, Reina de Chile, Salva a tu pueblo que clama a ti. Santo Padre Agustín, Ruega por nosotros. Santa Madre Mónica, Ruega por nosotros. todos los santos y beatos de nuestra orden, Rueguen por nosotros.